Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá en nuestra sede y a través de Zoom. Muy buenos días. Hoy queremos brindarles con este evento algunas líneas sobre la reflexión sobre una de las más grandes transformaciones que tenemos en estos tiempos, que es el mundo del trabajo, el teletrabajo. Hablaremos sobre el teletrabajo, los desafíos que esta forma de trabajar tiene en la retención de las personas. Hoy ya hablamos de retención, pero hablamos de fidelización. También tiene sobre la productividad y sobre el liderazgo. Sin duda que esta modalidad de trabajo abarca un gran número de transformaciones en las actividades, en las tareas, en los puestos de trabajo, que antes, tiempos atrás, era muy como impensable, ¿no? Impensable considerar estos cambios y que hoy vamos a tener estas transformaciones en nuestras oficinas, ¿no?, de trabajo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es sobre cuáles son los impactos positivos y cuáles son los impactos negativos que tienen esta transformación en las personas, en nuestros colaboradores y también en toda la sostenibilidad de nuestras empresas. Entonces vamos a estar conversando sobre si esta modalidad de trabajo conduce a más bienestar, si genera más desarrollo de los equipos de trabajo, si realmente nos da mayor productividad, con la participación de algunos amigos de la casa que nos están contando sobre sus experiencias y además sus conocimientos. Entonces, le queremos agradecer la presencia a Christopher Jones, que es gerente general de Tata, a Virginia Maruri, que es presidente de la Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión de Personas, y a Lucía Muñoz, que es líder del Departamento de Consultoría en Capital Humano de Deloitte, Spanish América Latina, y también a Guillermo Garrone, que es de Franklin Covey y fue el presidente anterior de ALDE. Y así que muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias por ilustrarnos sobre este tema y adelante, Guillermo. Bien, muchas gracias, bienvenidos. Agradecemos a quienes están aquí presentes y a quienes nos están acompañando a través del Zoom. Vaya si será esto un tema interesante y como muchos otros tiene cara y contracara, ¿no? Tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Y bueno, y aquí lo vamos a estar viendo desde la investigación, desde el rol de recursos humanos también, que hay un rol muy importante en el liderazgo desde recursos humanos, y desde la práctica, desde el caso real que Christopher nos va a traer en su gestión en el grupo Tata, y bueno, veremos cómo eso funciona. ¿Cuál es tu experiencia, Christopher, en estos años, en este tiempo? Tú tenés un grupo de héroes silenciosos que le llamás, que están atendiendo día a día y que no pueden parar, y tenés otro grupo de gente que trabaja detrás de bambalinas y esos sí pueden estar fuera del campo de batalla, ¿no? Pueden estar en otros lugares. Sí, primero el reconocimiento claramente a esos 4.000 y tantos colaboradores que tenemos a lo largo del ancho del Uruguay, que de un día para el otro realmente le tuvieron que literalmente ponerle el cuerpo para seguir sirviendo a los más de 100.000 clientes que nos visitan todos los días a diario, ¿no? Pero por otro lado también tenemos todo un grupo de soporte de más de 400 personas en distintas oficinas y que de un día para el otro cambió la vida. Primero y principal, creo que es impresionante que en realidad veníamos hablando, ¿no?, de trabajo remoto, de los viernes flexibles y de etcétera, etcétera, hace años, y veníamos todo el mundo de alguna manera u otra, muchas organizaciones pensándolo y que si sirve o no sirve, y de un día para el otro hubo que tomar decisiones, o las decisiones fueron tomadas por nosotros, no sé cómo es el tema, pero la capacidad del ser humano en adaptarse, ¿no?, a circunstancias nuevas es impresionante. Y la verdad que para nosotros fue desde cómo haces para levantar un call center entero y que puedan operar desde su casa. O sea, que no es únicamente desde el punto de vista de que físicamente dónde están, sino que técnicamente cómo lo haces. Y después, en qué modo nosotros somos muy de estar cercanos a nuestras operaciones, nos debemos y queremos estar lo más cerca posible al cliente, al servicio
al servicio de los que están sirviendo a los clientes, con un estilo de liderazgo servicial muy importante, y ahí también cómo no poner en riesgo eso también nos costó mucho. Pero diría que la resultante creo que fue muy positiva al final de cuentas, porque aprendimos mucho. Creo que las circunstancias, creo que somos bastante particulares en el sentido de que las circunstancias de lo que vivían nuestros colaboradores en el punto de venta, en las operaciones, nos llevó a trabajar larguísimas horas en nuestras casas. O sea, yo creo que, y después tuvimos que, de alguna manera, nos juntamos también virtualmente y dijimos, aflojemos un poco porque claramente estamos llevando las agujas al rojo. O sea, estábamos metiendo, pero más horas que nunca en dedicación y sentados cada cual en distintos lugares, y nos dimos cuenta que estábamos forzando la máquina. O sea, pero era casi autoforzado, era muy interesante de estudiarlo. O sea, la verdad que empezamos a preguntarnos eso, hicimos encuestas y nos dimos cuenta que había gente que estaba clavando 14, 15 horas. Y decíamos, ¿pero por qué es esto? O sea, que creo que todavía hay un debe ahí del lado del estudio de por qué sucedió lo que sucedió. Ahora te diría que es algo un poco más normal. Sí, sí. Prepandemia, uno pensaba, cuando alguien le pedía a un jefe para trabajar un viernes desde su casa, la respuesta era, ¿te querés tomar el día libre, no? O sea, pensaba que no iba a trabajar. Exactamente. Y hoy lo que estás contando y lo que uno escucha es que está pasando todo lo contrario. ¿Tenemos alguna forma quizá de controlar, de regular eso? Porque tú decís, no es que venga impuesto de afuera, sino que es autoimpuesto. Uno se siente más exigido. ¿Han visto alguna forma de que esto se regule? De que por un lado asegurar que el trabajo sale, pero por otro que eso no trae un desgaste en la persona y la familia. Creo que escuchando la historia es tal cual, es cómo encontrar como organización dentro de no ir al rojo, pero sí cómo generar ese balance ideal. Y por ahí, escuchando lo que decías, Christopher, de alguna manera, en algún momento hasta sentimos que la productividad había aumentado increíble, pero aumentó la productividad y está probado y es parte de los estudios, no porque trabajamos mejor, porque trabajamos más. Exacto. Y eso en algún punto empezó a generar, bueno, ¿cómo hacemos para balancear? Y creo que hoy, ¿no? Como tomando mucho de lo que es la historia real, es decir, bueno, ¿hasta dónde es sostenible y cómo empiezo a tomar lo mejor de esa experiencia para dejarlo? Como decías, me pedían ese viernes libre y si lo daba, porque quedaba mal decirte que no libre, ¿no? Trabaja en tu casa, estaba pensando, ¿realmente está trabajando? ¿No? Si fue a trabajar, y recuerdo tener conversaciones con clientes y organizaciones al inicio, cuando estaban diciendo, bueno, entonces empecemos a institucionalizar esto, plena pandemia. Pero decían, bueno, sí, pero ¿cuáles son las normas que tenemos que poner? Porque ¿a cuántos kilómetros de la oficina tiene que estar si es trabajo remoto? Y bueno, donde quiera. No, porque si está a 150 kilómetros puede estar en Rocha, y si está en Rocha, ¿está trabajando realmente o no? Sí. Entonces, creo que en corto, si tú me preguntás qué fue lo que aprendimos, yo creo que hay algunas palabras ahí claves, pero el liderazgo al final del día termina siendo ese factor común de muchas de las soluciones, porque decíamos, bueno, hay mucha gente que está trabajando más, no porque se lo pidan, pero tampoco hay nadie que esté diciendo, bueno, ¿cómo reorganizamos? Y de la historia lo que vimos, cuando hablamos de que la pandemia fue como esa máquina del tiempo que nos llevó al futuro del trabajo, y ahora estamos en ese momento ideal de decir, a ver, vivimos el mejor experimento, veamos qué regulamos y qué aprendemos. Yo vi equipos que la pasaron muy bien, porque tenían líderes que lograron balancear rápidamente, de repente tú hablabas la misma organización y el líder decía, a ver, freno al mediodía, salgo a correr, o como con la familia, entonces mi gente hace lo mismo. Y otros equipos que si bien el líder no le decía, tenés que trabajar 14 horas, pero bueno, si yo miro y veo un líder estresado, que realmente... Y bueno, ¿no? Esa es la norma, que no está escrita, pero empieza a ser cultura y es lo que de alguna manera establecimos. Entonces, sé que ahí Virginia seguro tiene la historia desde recursos humanos, que fue de alguna manera también gran pilar, ¿no? Y apareció allí como ese actor a empezar a regular estas cosas.
Sí, qué pie que me diste, Lu. Claro, porque nuestras áreas de recursos humanos, gestión humana, seguridad y salud ocupacional tenían un rol más o menos importante dependiendo de la organización. Todavía bastante en desarrollo, capaz que en la mayoría de las empresas uruguayas, ¿no? Excepto capaz que las más pro. Y esto nos hizo subir como 5 escalones juntos porque no hubo más remedio, alguien tenía que salir a apagar el incendio, nadie sabía cómo hacerlo, por lo cual estábamos todos en igualdad de condiciones. Eso fue lo lindo, ¿no? Fue una experiencia que nos ayudó a volvernos más humildes a todos de golpe, porque nadie tenía la menor idea de lo que hacer, ni de qué iba a funcionar y qué no, había que probar. Y había que hacerlo transversalmente, entonces no podía ser otra área que la nuestra y obviamente con mucha humanidad primero que todo, pero asegurando que el negocio siguiera funcionando. Así que bueno, ahí levantamos varios escalones, creo que eso es una oportunidad para nuestra profesión que hay que saber aprovecharla, hay que saber mantenerlo ganado, no retroceder. Yo creo que lo que ganamos fue flexibilidad, más allá del teletrabajo como herramienta, otras herramientas. Vos decías, bueno, ¿cómo hacemos para gestionar, cómo hacemos para controlar que no trabajen demasiado, que no trabajen demasiado poco, que funcione, que no funcione? Herramientas y formas hay un montón. Se reduce a esto que decía Lucía, se reduce a un liderazgo distinto, a un liderazgo de cercanía, a que el líder sea ejemplo, que eso no es nuevo, pero que además esté cerca de su gente a pesar de no estarlo físicamente o presencialmente y conozca la realidad de cada uno y lo haga funcionar de forma que sea saludable para la persona y para la empresa. No en vano, lo que decía Christopher es así, no en vano se empieza a hablar de wellness de golpe en estos 2 años de una forma abrumadora y siempre se hablaba de bienestar, era una cosa que venía llegando, pero ahora es como, bueno, el tema. ¿Y qué es eso de wellness? Es esto, ¿cómo hago para conciliar una vida personal, familiar, saludable y un trabajo que funcione, que me vaya bien, que se obtengan los resultados que se esperan? Y bueno, y de ahí un montón de nuevas corrientes que en definitiva lo que dicen es, bueno, tienen que trabajar juntos las organizaciones con la gente pensándolo como personas integrales, no solamente como persona que viene 8 horas o está 8 horas conectado conmigo, sino como un ser humano integral, que bueno, a ver qué combo le sirve más a esa persona y qué combo me sirve más a mí como empresa, hagámoslo funcionar juntos y lo que sea mejor para él va a ser mejor para nosotros como resultado. Perfecto. Hay muchos estudios que uno ve que lo que dicen, y yendo un poquito a lo que tú decías, Virginia, del wellness, de la flexibilidad, nosotros estamos hablando de retención del talento y Rosario, nuestra presidente, marcaba, bueno, retención del talento, pero quizás estamos hablando de otra cosa. Parece un concepto un poco arcaico ya en estos días, ¿no? Parece que retener es como agarrar a alguien y es todo lo contrario, ¿no? Bueno, ¿qué te doy, qué oportunidades? ¿Qué están viendo ustedes eso? Pues los estudios de Deloitte, de Foro Económico Mundial, marcan que uno de los principales desafíos como líderes que tenemos es lograr ese compromiso de la gente. ¿Y cómo comprometo a la gente? A ver, allí creo que una de las cosas que podemos ya hablar de la pandemia, de lo que sucedió en la pandemia, como decíamos, creo que ya no nos está dando soluciones o claves. Tenemos que empezar a pensar cómo lo hacemos sostenible. Y sí es verdad, y muchas veces sentimos que está muy lejano a nosotros, ¿no? Hay términos que se empezaron a acuñar, el gran agotamiento, por ejemplo. Pero la realidad es que ¿quién de nosotros no se sintió agotado en este último tiempo? Y tú lo decías, Christopher, no sé qué tanto terminó y lo dejamos eso de trabajar más, ¿no? Yo acá me había notado porque me parecía interesante. El 70% de las personas a nivel, esta es una encuesta global, dijeron que habían trabajado más en este tiempo. Un 45% aumentó sus horas de trabajo. Solo un 56% de la generación Z dice estar satisfecho con el balance vida-trabajo, de lo que hablábamos, solo el 56%, ¿no? O sea, realmente el 54% a nivel mundial está sobrecargado y un 39% dice estar agotado. Y la realidad es que cuando vamos a cuánto aumentó la jornada laboral, yo siempre cuando miro esta cifra digo, bueno, 45 minutos en promedio, ¿no? Y sabemos mucho que dijimos, yo tiré para arriba, ¿no? Y porque realmente trabajamos mucho más. Ayer pensando en esta charla estaba leyendo algunas de las últimas cosas. Hay industrias nuevas, hay gente que te asesora cómo poner tu fondo de Zoom en tu casa de la mejor manera. Y yo leía eso y yo decía, wow, o sea, realmente nos invadimos un lado y el otro como personas. Y la clave está en eso, ¿no? Cómo generamos ese balance. ¿Por qué? Porque además
hay algo que es bien interesante. Cuando las personas están en esta situación de la que hablábamos, y creo que de vuelta, si todos conectamos un poco con cómo nos sentimos en los últimos meses, cuando quiere cambiar su vida, la primera decisión importante que uno dice, y bueno, tengo que cambiar de trabajo, ¿no? Cuando siento que hay algo en mi vida que tiene que funcionar distinto. Y eso es lo que empezó a suceder con generaciones quizá más jóvenes, pero ojo, no nos confundamos. Las últimas encuestas de millennials y centennials que hicimos hace unos meses dicen que los centennials y los millennials están más preocupados que nunca sobre su vivienda, sobre la seguridad a nivel de su vida. ¿Por qué? Porque le sintió duro el hecho de una pandemia, el perder trabajo y el decir, esta inestabilidad nunca quizá la habíamos vivido. Entonces, la gran renuncia empieza a aparecer también como otro término, ¿no? La gente el gran agotamiento, bueno, entonces la gran renuncia, ¿cómo hacemos para frenar ese talento que quiere o irse, cambiar de forma de trabajar, hoy por hoy trabajar para afuera? O sea, creo que todos conocemos a alguien que está trabajando a partir de la pandemia para una organización afuera y uno queda como programando y antes ni sabía, ¿no? Antes estaba en otro rubro y uno dice, wow, ¿y cómo compito con eso? Y bueno, en cómo compito con eso es empezar a pensar, y en esto nosotros decimos mucho, ¿no? Tenemos la gran renuncia, es verdad, tenemos el gran agotamiento. Bueno, lo que tenemos que hacer es la gran reimaginación del mundo del trabajo. Y eso implica que hay personas, y no nos confundamos, que van a tener que seguir atendiendo todos los días allí, porque la realidad es que es parte de lo que mueve el mundo, ¿no? Y realmente tenemos que hacerlo, pero también tenemos que ver como organización cómo empezamos a generar un lugar en donde eso mismo que hablábamos, el balance de trabajo no es más que encontrar esa flexibilidad para la organización y para la persona. Y ahí empiezan a aparecer algunas luces para la organización en sí misma también, porque eso me da otras posibilidades de conectar diferente con la gente que necesito, con el talento que necesito, el saber que el mundo gira tan rápido que voy a tener que cambiar y tengo que adaptarme, entonces tener también una fuerza laboral que se adapta y que quiere cosas más flexibles me sirve como organización en sí misma. Con lo cual por ahí vamos, ¿no? El decir, a ver, pasaron muchas cosas en un punto que nos sacudieron y tenemos que cuidar, porque de verdad hablábamos con Vicky antes de comenzar, o sea, las mujeres, se dice que fuimos una generación entera para atrás en lo que era la paridad de género alcanzada. ¿Por qué? Porque en el momento en donde nos fuimos todos a casa, está probado que las mujeres fueron las que sufrieron más ese conectar dentro de lo laboral y lo familiar. ¿Cómo hago para decir a esta hora termino de trabajar y me dedico a mi casa, pero cómo hago también en la mitad del trabajo para decirle, ¿no? Y bueno, y eso fue una tensión. Entonces, creo que todavía no somos capaces de identificar todo lo que nos dejó este sacudón de la pandemia, claro, para lo positivo y para lo negativo. Y creo también que allí lo que estamos viendo es que las organizaciones que están sacándole provecho a esto son aquellas que frenan y, como decía Vicky, con los colaboradores también empiezan a pensar, bueno, ¿qué nos rinde a todos? ¿Cómo reorganizar esto, ¿no? La radio, cuando venía para acá, a Pablo Cayota, que hablaba desde el punto de vista de la educación y decía que tienen una idea, igual no está del todo claro y medido todavía, de que se perdieron 11 meses a nivel educativo en el caso de los chiquilines. ¿Tá? Se perdió un año, en definitiva. Igual no está bien evaluado a nivel de aprendizaje. Y él decía, y los padres en las casas, además, los trastornos y las consecuencias de toda esa sobrecarga, que en muchos casos fue mucho más grande para las mujeres que para los hombres, bueno, eso también se sabe que fue muy fuerte, porque hasta el día de hoy en las empresas estamos viendo las consecuencias de un periodo muy duro para muchos de nosotros que de repente teníamos hijos chicos, que había que apoyarlos, que uno no es, él decía, no es maestro, no es profesor el padre, además de que tiene que estar trabajando, no puede hacer un landing de la educación, y lo hicimos, ¿no? Entonces, todavía estamos viendo consecuencias, todavía es esto, hay que parar y reflexionar un poco. En este momento todas las organizaciones tienen que estar regularizando sus papeles en cuanto al teletrabajo, porque ya se reguló la ley, por lo cual, bueno, deberían estar haciendo eso. Ya estábamos hablando en Samán, y uno como que a la vez que dice, bueno, vamos a firmar esto, a dejarlo como un beneficio ahora sí, fijo, porque ahora ya pasó el momento de que todo vale, ¿no? Ahora hay que pensarlo en serio, y uno lo vuelve a reflexionar, y volvés a pensar un montón de cosas de cómo hacer. Creo que el punto es que los límites se desdibujaron en casa. Antes estaba muy claro dónde estaba el trabajo y dónde estaba la casa, ¿no? Dónde terminaba el trabajo
y cuando llegabas a tu casa ya no estabas trabajando. Se desdibujaron esos límites, de golpe la cocina era el trabajo, el living era el trabajo, el dormitorio era el trabajo, cualquier lugar podía ser el trabajo. Entonces era muy difícil que tú no cortaras para hacer otra cosa y volvieras, porque uno nunca termina, obvio, pero cuando se va de la oficina, terminó. Estando ahí, el concepto de terminó desapareció, podía seguir. Entonces creo que nos fuimos en muchos casos para el otro lado, en otros no. Hay de todo, ¿no? Pero en la mayoría creo que sí. Y ahora es eso, bueno, frenar, decir cómo seguimos, planteárselo y también planteárselo con flexibilidad, decir, bueno, nos podemos equivocar, también podemos seguir probando y viendo, esto no va a ser fijo, la gente mismo no sabe muchas veces, las generaciones nuevas, a veces decimos, las generaciones nuevas que no, quieren todo y qué sé yo. No es tan así, creo que hay de todo y cada uno tiene que buscar su mejor combo, pero con mucho menos fronteras de lo que teníamos antes, con mucho menos límites y con mucho menos rigidez, y creo que eso está bueno. Se tratará entonces de encontrar un modelo híbrido como este que estamos teniendo acá, ¿no? Que hay algunos que lo están aprovechando desde su casa o desde el auto, desde el trabajo, y otros disfrutándolo acá y, bueno, interactuando. Hay beneficios y hay perjuicios, ¿no? Para ambos, para la empresa, y tú, Christopher, tendrás que mirar números de empresa, pero también la cercanía y el wellness con las personas. ¿Cómo? Tiene que haber un balance. Nosotros somos muy creyentes en que ese balance tiene que estar, ¿no? O sea, nosotros balanceamos mucho y todas las decisiones que tomamos tratamos de encontrar que estemos ok con cliente, nuestra gente, nuestros fundadores y la comunidad. Entonces, esas 4 patas que hacen el balance son muy importantes. En el caso de la pandemia, digamos, claramente el cliente la estaba pasando mal y había que estar, colaborador la estaba pasando mal, comunidades mal y digamos que el fundador, los fundadores con un montón de signos de pregunta. O sea que en el fondo el balance era, pero claramente siempre cliente y colaboradores están a la vanguardia. O sea, están primeros en la lista, esa simbiosis hay que trabajarla y trabajarla muy cercano. O sea, hay una relación simbiótica muy importante entre tener los colaboradores bien y por lo tanto tus clientes van a estar bien. Pero yo diría que nuestro aprendizaje sigue hoy y te diría que las cosas que más extrañamos, hoy estábamos hablando para esta charla estuve charlando un poco con gente del equipo y en el fondo hice un par de preguntas, ¿no? ¿Qué extrañábamos? Y entonces, ¿qué se nos hizo difícil, por ejemplo? Entonces, todo lo que era el diseño en conjunto, ¿no? Entonces, pero era un problema técnico en realidad, porque es mucho más fácil agarrar un pizarrón y dibujar, o arriba de una mesa y un papel. Creo que pasamos por 5 softwares distintos para distribuir, sí, para colaboración, lo cual llevaba a que teníamos que reaprender, y cómo funciona, y bueno, se escuchaban todo tipo de barbaridades en línea, pero sí, sobre todo mía. Y eso yo creo que es lo que más extrañó, por ejemplo, hablando con la gente nuestra de diseño de modas, por ejemplo. Todos los diseños, es como una tradición muy fuerte donde vos entras a la sala de diseño y cuando están diseñando, están todos alrededor de una mesa y agarran y tienen que tocar, tienen que sentir y se prueban y fíjate, y vos la ves a la gente de diseño cómo trabaja. Y claramente hacerlo a distancia yo estuve en un par de esas sesiones y era muy interesante verlo, porque imagínate esa tela que si me la pongo, bueno, okay, o sea, es muy interesante la creatividad ahí. Entonces creo que hay ciertas cosas por el otro lado, nosotros ya veníamos con un esquema muy fuerte de la realidad de la industria tecnológica de programadores en digital en el Uruguay. Claramente hay una sobredemanda impresionante, por lo tanto no somos ajenos a esto y estamos continuamente contratando gente de afuera, y creo que se nos hizo más fácil aún, o sea, se nos hizo más fácil aún tener gente desparramada por el mundo que está trabajando en programas. Y lo otro fue que nos forzó aún más
para tratar de balancear el tema este de las horas, nos forzó aún más trabajar con metodologías ágiles y no únicamente en tecnología, sino en todo el resto que hacíamos. O sea, ¿por qué? Porque tenía que haber una visibilidad y una forma de medir el avance de tal manera de que los sprints son muy claros y los productos mínimos y viables que vamos a entregar son... Y a pesar de que suena que estamos hablando de temas técnicos, no solo son temas técnicos, son cualquier otro de los temas. Y por el otro lado, lo que sí también explotó, que es muy interesante, son las agendas, ¿no? O sea, vos mirás las agendas, antes ibas caminando, te metías en una oficina, che, veamos esto, y ahora es, ¿estará o no estará? Entonces, cuando te metías en la agenda y mirabas, y la tenía toda cubierta, entonces te mandás un WhatsApp y decís, hermano, ¿cómo hago para hablar con vos? O sea, bueno, dame un segundo que entre en esta y esta, creo que puedo, o sea que en el fondo también teníamos la agenditis y a lo cual la empezamos a machacar mucho de, bueno, se acabaron la reunión de 1 hora. O sea, dijo, empiecen a achicar, todo el mundo ponga 25 minutos y vamos para abajo, porque si no, se torna en algo imposible y cuando te querés dar cuenta, yo le dije, esto va a ser muy fácil, o arrancamos a las 5 de la mañana o terminamos a las 10 de la noche, pero en algún momento o empezamos a flexibilizar esto, porque claro, antes te metías en la oficina. Ibas caminando y se te metían en la oficina también, ¿no? O sea, no es de 2 vías, ¿no? O llegabas a tu casa, que creo que es parte, ¿no? Yo recuerdo también cuando empezamos, bueno, pero estamos trabajando todos más y ahora sigo en casa. Y había quienes decían, pero eso lo hice siempre, ¿no? Y capaz que el empresario, y capaz que esa persona que trabajaba, yo ya trabajaba 10, 12 horas, sí. Pero terminaba, eran las 6 y capaz que te quedabas solo, capaz que te ibas a tu casa porque te divertió, te entretenía seguir pensando cosas. Pero lo que pasó y sigue pasando, y creo que lo vivimos todos, es el WhatsApp. Ahora ya no hay un límite entre te mando o no te mando, no importa la hora, ¿no? Las calls ya ahora las puedo tener hasta desde el celular y de repente bueno, dale, llámame a las 7, bueno, a las 8 porque estoy trabajando con otro país o lo que fuese. Y creo que ahí también está esto, ¿no? Y perdóname, Guillermo, solo porque me enganché mucho con algo que decías, Christopher, que creo que una de las grandes demandas que tuvimos de clientes y de organizaciones fue esto de, bueno, ahora me quiero volver una organización ágil. Me di cuenta que necesito ser más ágil. Y en el fondo más ágil, más flexible, todos los términos que uno pueda pensar, líquida o lo que fuese, ¿no? Y es parte de esto, ¿no? Al final del día es sacando todo es cómo me vuelvo más simple en la cantidad de reuniones, en esto de decir, tengo que tener los mínimos cambios viables, empezar a pensarlo hasta desde cualquier área y cualquier equipo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que además ¿cuántos de nosotros nos juntábamos a hacer la visión para 5 años hacia adelante? Y hoy, ¿no? A nadie se le ocurre, y creo que antes lo hacíamos hasta más de 5, y hoy decimos, pero si no tengo ni idea qué va a pasar, entonces nos hicimos más mínimos todos, ¿no? Más simples en el decir, bueno, ¿qué queremos hacer el año que viene? Y para eso, ¿cómo vamos generando para atrás, ¿no? La estrategia. Entonces, si logramos identificar esa simpleza, que yo creo que al final esto de ser ágil es eso, es buscarle la descomplejización a nuestro día a día, bueno, a lo mejor por ahí aparece, ¿no? la pauta de lo que aprendimos. Perfecto. ¿Cómo imaginan entonces ese modelo de trabajo que se está imponiendo con lo bueno de cada cosa, ¿no? Pues ahora que tú mencionás, pues tenés el doble rol, ¿no? Además de en la asociación, en Samán. Yo imagino un ingeniero agrónomo joven de 20 y pocos años que empiezan a trabajar y se va ya al medio del campo, ¿no? O sea, qué difícil que es que aguante más de 2, 3 años. Ahora, si me das esa flexibilidad y yo puedo estar algún día fuera, capaz que las cosas cambian. Entonces, ¿cómo es este modelo con lo bueno del modelo anterior y lo bueno de este otro? Es que yo creo que la clave es esa, no hay un modelo. O sea, creo que lo que nos vino a dejar la pandemia es dejémonos de modelos y dejémonos de generalizaciones, ¿no? Y en gestión humana veníamos mucho con esto del
hagamos un beneficio, Para todos ¿no? lo mismo. Un beneficio para todos. No funciona, ya hace rato que sabemos que no funciona, la gente es distinta, tiene intereses distintos, necesidades distintas. No, no, hagamos un método de evaluación para un operario y para un gerente, no es el mismo, no funciona. Entonces, creo que fue como de golpe y un corte, como decía Cris, ¿no? O sea, no es que lo hicimos a propósito, capaz que no sucedió, pero bueno, fue terminar de entenderlo. Claro. Esto, claro, personalizá, y creo que ese es el mensaje. Hay industrias distintas, dentro de industrias distintas hay roles distintos, y todo, y está bien, y está bueno, y la diversidad y la equidad y la inclusión, estamos hablando todo el tiempo de gestionar las diferencias, ¿no? Desde la riqueza, de encontrarle la riqueza a lo diferente. Entonces, creo que esto es más de lo mismo. ¿Cuál es el modelo? El que te sirva más a ti y a tu gente. Y tendrás que probar, en esto de la agilidad, tendrás que probar, error, ensayo, error, probá cortito, te equivocás, no es grande la pérdida, volvés a empezar, o sea, va por ahí la agilidad, ¿no? Aquellos ¿no? planes elefantísticos que nos armábamos, que si te equivocabas en la mitad, que era una tragedia espantosa, pero ya habías invertido, ¿no? Años, tiempo, plata. Bueno, no, hacelo cortito, haz un sprint, probás. Bueno, el modelo será el que más te sirva a vos, a tu gente, ahora. Y mañana, no sé. Creo que hay que cambiar el mindset, ¿no? Va más por ahí. Creo que al final de cuentas va a ser la forma que nosotros lo estamos viendo, es que tenés que atar el qué y el cómo de una forma muy importante. O sea, el qué que vas a entregar y el cómo lo vas a hacer y después las restricciones que vas a tener. Entonces, las restricciones que vas a tener es si vos realmente querés encontrar, formar y hacer crecer a tu talento, hay ciertas restricciones que esa gente, o sea, a esa persona, sabes qué lo mueve y qué no lo mueve. Somos en el fondo todos muy distintos. Entonces, todos sabemos qué nos mueve y qué no nos mueve. Entonces, a mí honestamente me da lo mismo si ese viernes, porque se tiene que ir a andar en bicicleta, que se vaya a andar en bicicleta. En tanto en cuanto el martes nos sentemos a ver el producto mínimo viable que se estaba diseñando y lo hizo el sábado o lo hizo el domingo, a mí honestamente me da exactamente lo mismo. Es una cuestión de entender qué restricciones tenemos. Al final de cuentas es una fórmula, si lo querés llevar a fórmula, es una fórmula de optimización. ¿Cómo optimizás con las restricciones que tenés y los recursos disponibles? Sabiendo dónde tengo que llegar y en qué momento. Y acordando, ¿no? Tiene que haber muchísimos acuerdos y yo te diría que la empatía tiene que estar a flor de piel. O sea, si vos no lo entendés, o sea, a mí me pasó de ciertos personajes que entraron a nuestra oficina y decían, ¿dónde está todo el mundo? Están laburando, ¿no? Pero, claro, pero de repente entrabas a una oficina o a una sala donde se están matando con unos diseños increíbles de algún proceso nuevo que estamos a hacer para frutas y verduras, y eran los únicos, y el griterío se escuchaba de adentro. Después, el resto era una oficina fantasma. Pero sin embargo, los sueldos se siguen liquidando, las facturas se siguen pagando, sigue todo funcionando. Y de vuelta, en el caso nuestro es muy, muy raro, porque vos tenés un grupo de 400 y pico, 500 personas que están en las oficinas, y después tenés casi 5.000 dando vueltas por todo el país atendiendo clientes. O sea que en el fondo son dos mundos, pero funcionan de esa manera. O sea, y ya no, al principio, en el único momento, hay ciertas circunstancias donde tenés ciertos lanzamientos, ciertas cosas que tenés que estar. O sea, realmente te lleva y vos ves que aparecen. O sea, ¿por qué? Porque claramente, si vos tenés un nivel de empatía muy importante, hay ciertas cosas que tenés que estar físicamente, pero hay otras. A mí me pasó, yo me pasé casi 4 meses sin ver a nadie, o sea, físicamente. Estaba fuera del país, o sea, y sin embargo, el aparato siguió funcionando. Seguía funcionando. Sí, siguió funcionando. Uno piensa para atrás y dice, qué difícil que sería explicar esto, ¿no? Sí, esta nueva realidad, y hoy parecería como que es mucho más sencillo hablar. Total. Pero antes uno veía que tenía que explicar el trabajo porque la mesa estuviera llena el escritorio lleno de cosas. Si lo tenías vacío, no funcionaba, ¿no? Bueno, sí. Yo he hablado de eso muchas veces y digo,
está vacío, quiere decir que el trabajo ya ha salido, ya está hecho, ¿no? Y ahora es lo mismo, es que haya gente en los lugares. Bueno, no hay gente, pero el trabajo sale igual. Están, pero no están ahí. El tema ahí es también identificar qué tan preparados estamos como organización Ujú. en sí misma para ese mindset, ¿no? Porque estamos de alguna manera, y algo que yo siempre creo es, estamos exigiéndole a los líderes de nuestra organización a liderar distinto, pero quizá no estamos viendo si tenemos las capacidades, si estamos formando líderes para eso, ¿no? Porque yo sigo escuchando esto de, bueno, pero si no es tan presencial, ¿no? Esto que decías, Cris, que si no están ahí, ¿cómo se va a mostrar? ¿Cómo voy a saber quién va a ser el próximo líder o cómo evalúo? Y bueno, no, lo puedes hacer igual, pero para eso tengo que enseñar quizá a cierto sector de líderes donde su mindset es, ¿no? El que está en el escritorio, y realmente no en todos lados logramos ya generar eso, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que sí como cosas a llevarnos como organización tiene que ser también el identificar eso, porque si no van a haber equipos que la van a pasar bien, otros no tan bien, y ahí, ¿no? Si bien tenemos que hacer enfoques diferentes para cada uno, porque las preferencias son distintas, bueno, pero sí hay ciertos lineamientos que tenemos que ir cultivando, ¿no? Para que funcione, porque si no vamos perdiendo talento, yendo a esa primera pregunta de la retención. Y algo, cuando yo escuchaba el cuento en sí, hay mucho que tiene que ver también cómo dejamos de pensar tanto en posiciones o roles establecidos y estáticos y pasamos a pensar en habilidades, ¿no? ¿Cuántas habilidades descubrimos en nuestra gente que no sabíamos que estaban? ¿Y cuánto nos dimos cuenta que yo no necesito una posición, un puesto, ¿no? Sino que necesito habilidades? Y empezar a pensar la organización desde las habilidades y generar una organización que aprende a cambiar el software para diseñar de un momento para otro, para colaborar, porque es lo que hacemos, y nos basamos en las habilidades de las personas que tengo. Wow, ahí sí empiezo a algo, hay un término que nosotros usamos mucho, que es cómo empezamos en inglés siempre suena más lindo, pero a destrabar el potencial que tenemos adentro, ¿no? Cómo empezamos a realmente, ¿no? Dejar esa canilla libre de potencial. Y eso también es un trabajo en sí mismo. Hablamos de liberar el talento, liberar esa capacidad que cada individuo tiene adentro algo, y a veces somos líderes tóxicos, ¿no? Les voy a hacer una pregunta y antes que me respondan voy a pasar un pequeño aviso también. ¿Cuáles son esas nuevas competencias que necesita un líder para justamente liberar ese talento de la gente y trabajar en estas condiciones que son distintas, mejores y peores, como hemos estado viendo, pero que los resultados tienen que llegar para todos los actores clave, como tú decías, ¿no? Para los fundadores o los accionistas, para la comunidad, para los colaboradores y para los clientes también, ¿no? Antes que me contesten, recordarles que pueden estar mandando preguntas por Zoom y aquí también ustedes pueden hacer preguntas libremente cuando lo deseen, ¿sí? Yo, capaz que desde la teoría hay mucha cosa que anda en la vuelta, pero creo que en la práctica se debe visualizar más y capaz que yo iría primero a ver con esa percepción de qué es lo que sentiste, Christopher, o cuáles te sorprendieron, ¿no? Exacto. A mí yo creo que en el fondo hay empatía, resiliencia, están muy a flor de piel porque hay que entender muy bien o tratar de entender lo máximo posible, ponerse en el rol y en las circunstancias que está viviendo la otra persona, ¿no? Por el otro lado, creo que hay que poner muchísimo humor al tema. Hay que ponerle muchísimo humor, sí, porque si uno no le pone humor, es terrible. Nosotros ya teníamos, cuando no aparecía el ladrido del perro salchicha de uno que tenía un perro salchicha, que todas las mañanas a las 9:30 de la mañana nosotros teníamos una reunión de ventas con 90 personas online, y si no aparecía el perro de Martín, che, ¿lo mataste finalmente? ¿Qué hiciste? Porque el perro y era escuchar, entonces le poníamos muchísimo humor al tema. Por el otro lado, y eso lo forzábamos yo, por lo menos, por ejemplo, mi hija nació en pleno despelote y yo me acuerdo de estar mientras mi señora dormía, yo estaba con la mamadera en Zoom. Entonces, y ya después es muy interesante donde empezás a ver la vida del resto de las personas y te empezás a meter
Porque en el fondo, ¿qué diferencia tiene de cuando entras a una oficina y tienen la foto de la familia? Ahora estás metido adentro de la casa, ¿no? O sea que, sí, es un gran hermano medio particular el tema. Pero, entonces, yo creo que eso también de alguna forma nos humanizó mucho más. Porque en el fondo los vínculos entre los equipos, entre los miembros de los equipos, cambió drásticamente porque empezás a ver un lado que no conocías. La verdad que eso está bien y bueno, después, bueno, obviamente la cantidad de bloopers, de puertas que se abrían que no se tenían que abrir y eso va a quedar, eso va a quedar en la mente de cada uno y lo vamos a mantener bajo confidencialidad. Pero yo te diría que las características, si las características de los líderes antes digamos, yo creo que es todavía más profundizarlas aún más. Yo no creo que hayan cambiado demasiado, sino que se profundizan aún más esas habilidades de liderazgo. Y yo creo que sobre todo la que más resalto es el liderazgo servicial, ¿no? O sea, estás al servicio de, y todos los líderes tienen que estar al servicio de, y si podríamos invertir el organigrama, habría que invertirlo. O sea, porque al final de cuentas, sobre todo en esas circunstancias, la supervivencia de las organizaciones se pone en jaque. Por lo tanto, si la supervivencia está en jaque, es la transacción, es ese cliente, es esa persona, entonces es todos al servicio de. Yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Hace algunas décadas alguien hablaba justamente de ese concepto de pirámide invertida y cómo el número uno tiene que estar sirviendo a sus colaboradores, viendo qué necesidades tienen y así hasta llegar a los clientes, ¿no? Exactamente. A mí me gusta la frase de Gabriela Mistral que habla de sirve el que sirve, ¿no? Sí, son los que nos pagan el sueldo al final de cuentas. Por el excelente nivel de la conferencia. Yo quería hacer un comentario y una pregunta más macro, porque digo, esos primeros 7 meses de la pandemia fue uno de esos momentos de mi vida que ya no es tan corta para nada, y que uno se sintió orgulloso de ser uruguayo, de cómo funcionó todo a nivel laboral, a nivel sanitario, el involucramiento de la gente, ¿verdad? Creo que de alguna manera fue un momento en el que, como se dice siempre, qué importante es una visión en común. Creo que los uruguayos, por una vez, tuvimos una visión en común, un objetivo en común, todos juntos, y eso demostró, como dicen ustedes, el potencial que hay. O sea, cuando estemos todos alineados con los mismos valores, yendo hacia un mismo lugar, ¿verdad? Que después, bueno, con el tiempo se va diluyendo de vuelta y volvemos a varias visiones dentro de nuestro país, ¿no? O sea, quería ver si ustedes coinciden en qué importante es la visión y qué necesaria y cómo tenemos que trabajar para lograrlo, ¿verdad? O sea, creo que es un gran desafío que tenemos como país. Bueno, muchas gracias. Yo capaz que tomando esa pregunta es tal cual y creo que fue una de las primeras reflexiones que hicimos desde lo que es el análisis de organizaciones y lo extrapolo y lo llevo derecho a lo que es la organización en sí misma y la necesidad de tener claridad en el propósito organizacional. Tú mencionabas allí, bueno, ¿para qué estamos, no? ¿Para qué estamos acá? Estamos para servir a ese cliente y eso es lo primero. Ahora, todos sabemos en todos los niveles de la organización, en cada rincón, cuál es nuestro propósito. Y creo que una de las cosas que pasó en esos primeros meses y que sigue pasando en muchas organizaciones fue que se descubrió y se destrabó ese propósito común, el para qué estamos. Y como todos nos democratizamos en esto que decía Vicky, que no sabíamos mucho qué hacer, bueno, todos nos mostramos vulnerables y todos sabíamos para qué está esta organización. Y ahí empezaron a pasar cosas muy interesantes. Y lo ato también con esta pregunta de cuál es la competencia hoy que como líderes tenemos que tener. Y yo creo que la colaboración y la unidad en eso de decir derrumbemos los hilos y empecemos a trabajar por ese propósito común, en la organización fue igual. Entonces, si lo miramos y pensamos cómo nos sentimos, qué bien que funcionamos como país, creo que también nos da la clave como organización de decir, bueno, qué importante seguir resaltando ese propósito común y unir, ¿no? las áreas, los sectores y demás, porque eso te muestra un potencial organizacional que quizá no sabíamos que estaba. Y si lo mezclas con lo de las habilidades y demás, bueno, wow, empezamos a funcionar, ¿no? Como un poco distinto. Entonces, coincido plenamente que es como ese pilar que debería estar guiándonos.
Bueno, Sí, y es eso, a veces no es fácil y necesitas algo así como para que te ayude a ver lo que realmente es importante. ¿Se acuerdan que en ese tiempo hablábamos siempre nos dimos cuenta o nos acordamos de lo que era realmente importante y cuántas cosas a veces que nos hacemos problema al final no lo son? Eso te lleva al límite de decir, bueno, deja de terminar con la chiquita, en definitiva, ¿no? Que es un poco, creo que lo que decías, terminar con la chiquita. Empecemos a mirar un poco más grande, juntos, hacia, bueno, el qué, el cómo vamos a llegar a eso. Llamarle plan estratégico, llamarle política de Estado, no importa cómo lo quieras encarar, creo que es eso, estamos de acuerdo. Y después como la gente enseguida se desacostumbra y vuelve a veces un poquito para atrás al silo, ¿no? A la mirada de Claro, silo. sí. Creo que ahí la clave es el liderazgo, no importa la organización que sea, la organización puede ser un país, y las habilidades son las mismas, como decía Christopher. No es que capaz que sean distintas o nuevas, pero tienen una fuerza que antes no tenían. Antes todavía estábamos discutiendo. ¿El líder de servicio o el líder no sé qué? ¿Líder no sé cuánto? No, está claro. A ver, es primero humildad total. Humildad como líder para saber que no sabes. Y que cuanto más arriba estás, menos sabes de lo que está ocurriendo. El mostrarse vulnerable, ¿no? Que antes Tenerlo no claro. existía. Mostrarse vulnerable. Si sos el jefe tenés que saber. Saber, claro, animarte a decir, no tengo ni idea, ¿a ti qué te parece? Porque así también es como la gente se anima y se desarrolla. Ni que hablar la empatía, ni que hablar la capacidad de hacer que otros se desarrollen y después en la gente, en cualquier nivel, la capacidad de aprendizaje, ¿no? O sea, las habilidades hoy, la capacidad de aprender. Y todos tenemos capacidad de aprender. Muchas veces va más por un tema de actitud, ¿no? De animarse que otra cosa, ¿no? Hay que perder el miedo, a la resiliencia es muy importante porque te vas a frustrar, ni que hablar, pero bueno, de vuelta, ¿no? Levantate y vamos de vuelta, ese aprendizaje. Y bueno, y creo que las habilidades van por ahí, no es que hayan cambiado, es que creo que ya no las discutimos más, me parece. Qué bueno. Sí. No, perdón que interrumpa así, es decir, ¿cómo hacemos para que esto de lo cual somos conscientes, ¿no? Y lo que aprendimos, replicarlo para, o sea, que no volver atrás, o sea, ¿cómo hacer para seguir creciendo en esta línea? Porque pasamos la tormenta, todos fuimos como iguales, todos fuimos vulnerables, el gran cacique, el gran jefe estaba igual que el operario, todos estábamos con miedo de muchas cosas, y eso hizo que seamos más simples, que nos demos cuenta de otras cosas. Y bueno, pero eso ya pasó. Parecería que estamos volviendo al mismo ritmo que teníamos antes. ¿Cómo hacemos para que esa vorágine de antes no se vuelva y todo lo bueno que hemos aprendido se siga para adelante, se siga aplicando y sigamos siendo no el gran cacique, sino el compañero de trabajo, todos trabajando por el mismo propósito, todos estábamos viviendo, o sea, lo mismo, o sea, ¿cómo tenemos un desafío para no volver atrás? Porque digo, son años de estilos digamos, de trabajo, contra ahora una situación que nos hizo cambiar, nos hizo muy bien, nos hizo ser más empáticos, más cercanos, pero ¿y ahora? Y bueno, yo te diría que para mí nosotros definimos, para mí es un tema cultural. Y primero pongamos la definición de cultura arriba de la mesa, cosa de ponerle un marco. Para nosotros la cultura es la sumatoria de comportamientos, ¿no? Entonces, y después esos comportamientos los sumas de vuelta y la sumatoria se comportan en hábitos. Entonces, cultura igual a sumatoria de hábitos y cada hábito es igual a sumatoria de comportamiento. Entonces, en el fondo, la cultura mutó. O sea, nuestros comportamientos mutaron durante la pandemia. Ahora bien, después tenés ahí un virus dando vuelta, hablando de virus, un virus que yo le digo un virus que está dando vueltas ahí, que es el virus de la zona de confort, ¿no? O sea que en el fondo la cultura puede mutar, pero después tenés la zona de confort que es casi un agujero negro, ¿viste? Que es muy tentador ir a tu zona de confort, ¿no? Entonces, acá lo importante como líderes en este caso es evitar, si la cultura, los hábitos o, digamos, o los comportamientos mutaron para el bien y es cómo hacemos para que perduren en el tiempo, o sea, solidificar el hábito. Entonces, para solidificar el hábito, yo te diría que para mí los líderes son el ejemplo, tienen que ser el ejemplo de no volver a la zona de confort.
Entonces, si vos volvés a la zona de confort, los quiero a todos acá a las 9 de la mañana el lunes, porque no vamos a hacer una reunión de 2 horas, 50 tipos, y no, ya está. No, Ya sos vos el que lo llevaste de vuelta a la zona, lo llevaste a tu zona de confort. Entonces si lograste vivirlo y ese comportamiento en realidad fue positivo, que se te haga muy hábito, o sea, que el hábito crezca y se solidifique, por lo tanto la cultura va a perdurar en el tiempo. Ese hábito va a perdurar en el tiempo y ojalá vaya mutando en forma aún más positiva, pero yo creo que al final de cuentas es eso, es cómo capturar capturar el buen comportamiento, asegurar que perdura en el tiempo y cómo evitar que ese virus no se te meta y que se vayan automáticamente a la zona de confort. Que ya me pasó, yo te digo un par de veces que ya tuvimos que interceder, decir, pero pará, ¿por qué volvemos a esto? Bueno, pero en realidad nada. O sea, ya está, ya aprendimos de que no. ¿Por qué volvés para atrás? No vuelvas para atrás, y ya está. Tenés que velar para que las cosas continúen evolucionando hacia lo positivo y no involucionemos a lo que realmente demostramos que no sumaba, digamos. No, y ahí también acompañar a eso con ciertos elementos que son como esos detonadores de cultura, como puede ser, bueno, aprovechemos a escribir políticas y procesos hoy, que tenemos todavía bien fresquito lo que vivimos, para acompañar esos hábitos y para generarlos, porque al final del día lo que premio, ¿no? ¿Cómo estoy remunerando? ¿Cómo estoy premiando? ¿No? Eso es lo que al final también va a ir generando ciertos hábitos, ¿no? en relación a eso. La infraestructura, o sea, quiero quedarme así como estoy, quiero tener, bueno, pero ¿y mis oficinas a qué están invitando hoy? A que cuando vengo a trabajar en equipo, que cuando vengo estoy solo en mi oficina y nada más, porque si es así, ¿para qué vengo? Y entonces hay elementos que empiezan a hacer que esos hábitos, que a algunos le van a salir más naturalmente, se mantengan. Y bueno, y va acorralando a aquellos que la zona de confort los ganó para que también se vayan sumando, ¿no? Bueno, perfecto entre los dos, y es cómo hacemos, ¿no? Esto es eso, es un cambio de hábito. O sea que lo primero es solidificar el hábito y no retroceder, que es súper difícil. ¿Quiénes son las claves ahí? Los CEOs. Exactamente. ¿Y quién que es, si aparece quién con es el la bebé mano? en el primer Zoom, muestra Exacto. que está bien eso y que es parte de, ¿no? Y no es menor. La parte humana No es menor tener el CEO que está ahí Exacto. versus otro que quizá está en su oficina, porque él sí sigue yendo todos los días con todo impecable, ¿no? Exactamente. Y bueno. Esa es la clave, es el CEO de cualquier organización o la CEO de cualquier organización. Y a la derecha de la CEO o el CEO está o debería estar gestión humana, diciéndole, ¿no? Y ayudándolo. Exacto. Sí, está bien, sí, no hay que retroceder, sí, hagamos las políticas, sí, vamos a solidificar. Eso creo que es el equipo que tiene que funcionar. Si no, de ahí para abajo vas a volver a la zona de confort. O va a quedar librado a cada grupo y van a haber grupos que la van a pasar súper bien y grupos que no. Con lo difícil que es también ser CEO en este contexto, ¿no? Porque también entendamos que todos la pasamos complicado ¿no? Y eso también, ¿no? Pero es eso de la parte de probar y errar y volver a probar. Y escuchar a tu equipo también, ¿no? Ya estoy contigo. En la previa hablábamos, y creo que fuiste tú, Virginia, que decías el evitar esa frase o ese comportamiento que tenemos de, bueno, acá no se puede. O sea, esto en mi empresa es distinto, en Uruguay es distinto. Bueno, y acá ya estamos viendo algunas buenas prácticas, ¿no? Una que tú decías, los líderes tenemos que consolidar los sistemas, las políticas que estamos viendo que van a servir en esto. Edward Deming decía, cuando ves que la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo hace algo y no es eso lo que te gusta, no le preguntes a las personas, pregúntale a quienes crearon los sistemas. Y es lo que tú decís, los sistemas son los que generan esa cultura. Así que esa sería una buena práctica a desarrollar. ¿Qué otras buenas prácticas tenemos? Tú lanzabas con esa pregunta, tener clara la misión, el propósito, ¿no? Y el propósito desde lo organizacional y desde lo individual, porque una de las enfermedades que pasa desapercibida es la que llaman la neurosis noógena, que es la ausencia total de sentido. Cuando las personas vamos perdidos, llega a la oficina y bueno, ¿qué hago? Miro los mails, miro esto y ahí voy a la deriva, ¿no? No tengo un norte claro. Entonces, norte claro desde arriba,
a cada uno. Así Sí. que, sí, Christopher, ¿quieres decir algo? Y tenemos dos preguntas. No, yo te diría que volviendo, yo creo que claramente hay, en el caso nuestro, el propósito salió, pero así lo estaban transpirando todos, impresionante. Eso fue para escribirlo, porque realmente, y describirlo y escribirlo, porque realmente era impresionante la pasión que había. Y después, por el otro lado, tuvimos que, en algunas ocasiones, empezamos a premiar muchísimos aquellos, o sea, a reconocer a todos aquellos que realmente salían a ser protagonistas. A ser protagonistas, esto yo lo voy a arreglar, esto yo voy a empujar y esto lo voy a hacer. Y mucho de pedir perdón y no permiso. Y eso soltando, o sea, soltando la vulnerabilidad por parte de los líderes y la confianza, ¿no? La confianza de que vayan y hagan. ¿Y vos qué harías? Y yo dije, hacelo, ya está. O sea que en el fondo eso va por ahí y después trabajar muchísimo con aquellos que caen en la victimización, ¿no? O sea, eso es ayudarlos a salir de ese papel de víctimas y llevarlos a protagonistas. Dijo, vos sos acá, esto es tuyo, o sea, es tuyo y vamos a arreglarlo y dale y vamos. Y la verdad que en ese sentido, creo que lo más positivo era que como estábamos, a pesar de estar lejos, estábamos más juntos que nunca gracias a la tecnología, que eso es impresionante. A pesar de estar lejos, estábamos más cerca que nunca porque la velocidad de comunicación se puso exponencial. Porque antes, si vos no estabas en la reunión, o no te llegó el mail, o no te llegó, acá estaba, o sea, vos llegabas había veces que abrías y no puede haber tanta gente. Ni hablar cuando estábamos transmitiendo directamente en YouTube, vos agarrabas en el canal interno nuestro de YouTube, vos te metías y veías 700 personas. Entonces, ¿cómo hay 700? Y hay 700 tipos que te están mirando. 200 colaboradores mirando, y sí, ahora, ¿qué hacemos? Organizar eso. O sea que, bueno, entonces, una cosa es cuando tenés 20 y otra cosa cuando yo miraba el teléfono y decía, 700 hay en estos momentos, wow, qué oportunidad, ¿no? Claro. Qué oportunidad. Entonces, es muy interesante ver, o sea, a pesar de la lejanía, estábamos muy cerca, y entonces, esos son los aprendizajes. ¿Cómo ahora aprovechás Sí. eso para... ¿Cómo lo juntás? Sí, lo junto más que nunca. No perder eso bueno. Exactamente. Perfecto. Marita. Muchas gracias a todos. Está buenísimo esto. Mi consulta es sobre la convivencia en los equipos de trabajo. Sobre todo hacia futuro, qué buenas prácticas están viendo que se pueden, en función de los aprendizajes que dejó, tú hablabas de las distintas generaciones, las distintas tareas también, hay unas que son presenciales y otras que no. Tú decías esa igualdad de beneficios que se desdibujó, ¿no? Esa cercanía a tomar riesgos que los centennials apretan los botones y después ven qué pasa. Los veteranos lo pensamos 7 veces, ¿no? Y en las organizaciones tenemos esa convivencia generacional muchas veces en los equipos de trabajo. Entonces, bueno, la consulta es concretamente, bueno, ¿qué aprendizajes dejó todo esto para capitalizar en buenas prácticas para adelante de generar una buena convivencia de las distintas tareas y las distintas generaciones? Gracias. Yo capaz que como primer puntapié en esto, algo que creo que identificamos también es que esa diversidad no se da tanto por generación, tanto por estilo de vida, o si tiene hijos o no tiene hijos. Creo que fuimos capaces en este tiempo también a identificar que es más también cuáles son las preferencias de cada uno, cuáles son... Creo que todos vimos aquel que era más introvertido y demás, que quizá no le costó tanto primero quedarse en su casa y no ir todos los días a la oficina a conversar, pero después le costaba más cómo manejaba esa reunión de Zoom para que todos pudieran opinar y no pasaba tanto por si era joven o no, sino también creo que una de las cosas que se volvió clave es ese líder, y lo decía Christopher, que es capaz de ser empático, y yo te diría que es capaz de identificar esas diferencias en su equipo para liderar en función de las particularidades. Y entonces ahí vas a tener equipos en donde, y a mí me pasa, y creo que a todos nos pasa,
a algunos les encanta volver a la oficina y hoy están volviendo porque lo precisan y les encanta estar ahí. Y otros, no, y al otro déjalo que se quede en la casa porque rinde muchísimo y le gusta y también disfruta. Entonces, el empezar a liderar para diferentes preferencias creo que se volvió clave para hacer equipos de esto que hablamos tanto siempre, de equipos de alto desempeño. ¿Qué es un equipo de alto desempeño? Y yo creo que aprendimos que es ese que conecta desde lo más profundo y a partir de ahí co-crea, ¿no? Y para eso yo te diré que una de las cosas que fuimos identificando es cómo valoramos las diferencias en el equipo, las ponemos sobre la mesa, las aceptamos, y con esas diferencias generamos equipos que conecten, ¿no? y que realmente generen, y que unos están en la oficina y otros están con el software de colaboración, pero que todos sabemos cuándo tenemos que estar todos, y bueno, y es un arte que nos va a llevar, pero bueno, creo que va más por ahí. No sé, Vicky, pero es el trabajo del líder, ¿no? Eso que tú describiste es el trabajo del líder, ¿no? O sea, si uno es líder, eso es lo que tiene que hacer. No tiene que sacar adelante el trabajo. Tiene que generar un equipo que saque adelante el trabajo. Él se tiene que ocupar del equipo y de la gente. Si él se ocupa bien del equipo y de la gente, el trabajo va a salir espectacularmente bien, la gente va a estar motivada, se va a desarrollar, a la empresa le va a ir bien. Ese es el problema muchas veces, que en Uruguay todavía esto no lo entendimos. Y seguimos pensando que el trabajo del líder es hacer que el área rente, funcione, que el número cierre. No tiene nada que ver con eso. Pero entonces, ¿quién cuida de la gente? Entonces, ¿quién hace todas estas cosas que tú decías? Nadie. Bueno, y ahí no va a funcionar seguro y no va a haber ningún equipo. Entonces, si el líder hace lo que tiene que hacer, primero hay que explicárselo, que entienda que eso es el trabajo, tal vez no le guste, ¿tá? Tal vez se dé cuenta de que entonces no quiere, no le gusta, hay que darle la chance de hacer otra cosa, ¿tá? Si es así, si no la van a pasar todos mal, empezando por él y siguiendo por el equipo. Si sí, acepta, le gusta, pero no sabe cómo hacerlo, hay que ayudarlo y darle las herramientas. Y después es tan sencillo como hablar con la gente, no tiene demasiada magia, es hablar. Y más que nada escuchar. Y escuchar. ¿No? En realidad, a veces le damos como mucho color, ¿no? También mismo desde gestión humana, ¿no? Nos encanta darle color a estas cosas. No, es hablar y escuchar, y qué necesitas, y a mí qué te pasa, y me pasa que no me banco a fulano, y porque no lo entiendo, porque él, viste, es todo loquito, y yo soy más tranquilo, y bueno, hablemos, vamos a ver cómo lo arreglamos. Donde gentes, realmente no es una cosa muy científica. Lo primero y principal es que hay que querer hacerlo y te tiene que gustar mucho hacerlo. Después vas a poder desarrollar habilidades seguro, si es lo que querés, si es lo que te gusta, y por ahí creo que es la... Yo igual resalto esto de decir, es así, y al mismo tiempo no nos olvidemos de los sistemas, las políticas, los procesos de reconocimiento que tenemos organizacionalmente, porque podemos salir a decir esto, pero si en la organización por lo único que estoy premiando a mi líder es por la rentabilidad a la que llega todos los meses, no estoy generando el cambio cultural del que hablaba Christopher al comienzo, porque la realidad es que te sigo exigiendo lo mismo y premio a aquel que no importa cómo quedó el equipo en el medio, pero logró los resultados, ¿no? Sí, ese balance es sumamente importante. Solo, honestamente, ahí lo empezamos a hacer hace bastante tiempo, el tema de reconocimientos y destacar a aquellas personas, ¿no? Esos silenciosos que están haciendo la diferencia. Y bueno, y hoy lo solucionamos digitalmente, ¿no? O sea, nosotros tenemos Start Me Up funcionando y funciona fantástico, y no sé cuántas miles de reconocimientos hay mensuales, y después tenemos en las reuniones de resultados donde toda la compañía ve cómo nos fue en cada cierre de mes. Reconocemos al rey o la reina de ese mes, que tienen 30 segundos para hacer lo que quieran, solo 30 segundos, por lo tanto los agarrás de sorpresa en 30, sí, hay trono, todo, sí, o sea, sí, tienen 30 segundos visto. Y a los 30 segundos se acabó, o sea, voy a hacer que decrete algo que, sobre todo, que me cueste el laburo, pero en el fondo funciona muy bien, y realmente se ven cambios drásticos en equipos que quizás hace un par de años no estaban con los comportamientos necesarios para tal, y ves como empieza la confianza, se empieza a dar, y sí, funciona. O sea, ahí hay una solución digital, y encima podés reconocer a cualquiera en los 19 departamentos del Uruguay, o sea que en el momento, y la verdad que funciona, y funciona muy bien, y estamos muy
Esos son muy los contento. sistemas de los que tú Claro. hablabas, Sí. Lucía, y es Y es clave. totalmente transparente. Sí. O sea, es total y absolutamente transparente. Sí, sí. Es total y absolutamente Son los transparente. escritos formales y los informales, porque he visto de repente jefes que, che, porque vos venís siempre, vos venís, estás más remoto, entonces ya estás premiando y castigando. Te permite ver también la interacción, o sea, vos empezás a ver cómo se empiezan a relacionar y son todas gráficas. Y de repente ves a alguien que, Eso, che, los nodos, claro. ¿y qué pasa con este personaje? ¿Qué le pasa? Sí, sí. Entonces, y vamos a ver qué pasa. Y vas y hablas, y qué onda. Eso no ¿Y es por qué? menor, O ¿no? sea, ¿Cómo o sea que la tecnología te ayuda muchísimo, ¿Cómo te ayuda a aprovecharnos acelerar, ¿no? a usar los datos? Generamos Exactamente. datos de una manera tan increíble durante el día. Que hay que Y, usarlos y después. si podemos identificar dónde están los nodos de conocimiento en mi Uf. organización a nivel de habilidades, y hay softwares que te los muestran. Sí. ¿Cómo debería ser mi estructura para que fluya más rápida la comunicación? Entonces, también creo esto que hablabas, Guillermo, de buenas prácticas, agreguemos eso de decir, ¿qué datos tengo? ¿Cómo puedo tomar decisiones con la gente basado en datos que me están mostrando también elementos? Y no se trata Medían. solo de percibir, se trata también de entender No, qué pasa, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Tenemos otra pregunta y quizás Paulo también tiene algunas de... Una pregunta a través del chat de Zoom, si se sostienen los liderazgos que emergen en los momentos de crisis. En los momentos de crisis, como la pandemia, emergieron liderazgos. ¿Esos se sostienen en tiempo normal? Y después tenemos otra ya, perdón, que... Yo te diría que es fundamental como rol de los líderes, esos líderes esas actitudes de liderazgo hay que capturarlas y tenerlas cerca, ¿no? Porque en el fondo, como organización, por lo menos nosotros, es nuestro principal oportunidad para adelante es el tema de la cantidad de líderes que necesitamos para que nuestra organización perdure en el tiempo. Entonces, si lograste identificar a todos aquellos que se destacaron con sus actitudes, con sus formas, con lo que fueron más allá, y bueno, hay que tenerlos para tal fin. Claramente nosotros tenemos evaluaciones de desempeño y feedback continuo, y por el otro lado tenemos una matriz que nos permite entender el potencial de la gente y de tal manera identificarlos para meterlos dentro del plan de sucesión. O sea, cada posición de nuestra organización de liderazgo tiene al menos 2 candidatas a suplantarlo en N cantidad de tiempo, y esas personas, los que pueden llegar a subir o a suplantar, también pueden estar en otro lado. Es muy interesante cuando vos sorteas esa base de datos por nombre de candidato, te das cuenta quiénes son los buenos y quiénes... O sea, ¿y por qué María está 30 veces acá? Quiere decir que todo el mundo la está mirando a María como diciendo, yo la quiero a María, que me reemplace a mí. O sea que... Uf, antes quizá era lo que decía el jefe o el que la ve, pero ahora encima si lo podés cruzar con los reconocimientos que se hacen, con la productividad, con la cantidad de... Bueno. Y acá los hemos cruzado encima. Los hemos cruzado que yo marketing puedo estar robando o quiero a alguien de operaciones que venga para mi lado. O sea que todo el mundo está mirando absolutamente todo y son sesiones muy largas, honestamente pero realmente valen su peso en oro en el sentido de que tenés una visibilidad total de tu conocimiento real y profundo de todo tu talento y el talento que te falta, ¿no? Porque acá vamos a tener que salir a comprar algo porque nos está faltando. ¿No? Muy bien. Pregunto que tanto el trabajo a distancia como el trabajo presencial lo podemos medir por la parte del cumplimiento de los objetivos en tiempos determinados. Entonces, mi consulta iría más bien por el hecho de que si los factores de cumplir con el proyecto y en tiempos pueden ser las variables que manejemos para seguir trabajando tanto a distancia como presencial. Sí, sin duda. Se trata de eso, ¿no? De gestionar por resultados, como decimos, ¿no? Entonces, bueno, ahí definirán y dirán, bueno, nosotros queremos estos resultados, los queremos en estos tiempos y de esta forma, ¿no? Con este equipo, con este nivel de participación, o bueno, lo que se defina, tendrán sus indicadores después para medir, para darse cuenta si llegaron o no llegaron a los resultados. Sin duda creo que es el camino, es la gestión por objetivos, la gestión por resultados, y ya no
la gestión de la gente a través de cuántas horas veo que está sentado en la oficina con la computadora abierta, que no quiere decir absolutamente nada. Podés medir por innovación, podés decir, bueno, cuántas ideas nuevas me trajo esta persona, qué factor de integración es en el equipo. Todos tenemos también roles distintos, ¿no? Algunos somos más cohesionadores, entonces lo que decía Cris del buen humor, que es tan importante, bueno, hay gente que también tiene ese rol, ¿no? De mantener unido, de mantener la buena onda, y otra gente que le gusta trabajar más sola, que es más ordenada, que es buena para otras cosas. Bueno, identificar las habilidades de cada persona es el rol del líder y hacerlo funcionar como una orquesta que suene de la forma más armónica posible. Ellos van a estar sin duda mucho más tranquilos y contentos y el resultado va a ser muy bueno. A mí me llega también pensar en esto que tú, Christopher, decías, ¿no? De cómo también empezamos a pensar en personas para distintas áreas, dimensiones de la organización, y ya no solamente, bueno, esta persona solo puede ser sucesor en su rama. Y eso me trae a pensar cómo estoy midiendo a las personas de vuelta, ¿no? Y el decir esto que hablábamos de las habilidades. Pero es un cambio de cabeza y de mindset bastante interesante como organización, el decir cómo empiezo a ver habilidades de vuelta y no roles estancos, ¿no? Y cómo empiezo a identificar que puedo estar midiendo diferente, que puedo generar diferente, y se está hablando mucho de lo que es el ecosistema de talento o el mercado de talento a la interna de la organización, que es parte de. Porque hablabas hoy de, bueno, qué difícil que es ir a buscar programadores afuera o alguna otra. ¿Y qué pasa si yo? ¿Por qué? Porque normalmente están buscando otras oportunidades y hay muchas organizaciones ofreciéndoselas, pero si yo abro mi organización a la gente para que sepa que además puede hacer carrera en esto de para arriba, para al costado, lo que fuese en mi organización, seguir aprendiendo, bueno, también ahí aparecen pautas de cómo ir midiendo, ¿no? Y cómo ir haciendo. Sí, perdón. No, yo te diría que para mí lo que yo estoy viendo ahora es cómo casi te van a agarrar los organigramas y tirarlos, ¿viste? Porque en el fondo, al final de cuentas, creo que en el caso nuestro desafío mayor es seguir manejando el hoy y construir el mañana, y ese mañana que vas construyendo metiéndolo al hoy, ¿no? Entonces, cuando en el hoy, digamos que la máquina funciona de una forma bastante estándar, lo que sí es el mañana, lo que vas construyendo de la innovación, etcétera, etcétera. En la parte de innovación principalmente, que a pesar de todo siguen estando cada cual en sus roles y sus organigramas, empiezan a poner unas solapadas que son muy, muy interesantes de ver. No, agarrarlo juntarlo con y que solucionen aquello. Y lo solucionan. Y por ahí lo pusiste en algo que en su vida vieron, pero sin embargo, por los dotes que tienen, de repente lo pueden hacer, y te sorprenden de una manera impresionante las cosas que se logran. Entonces, yo creo que el desafío de una organización como la nuestra es continuar, o sea, por falta de una mejor descripción, una organización, una máquina que tiene que estar funcionando muy eficientemente, muy obviamente orientado a sus clientes y a su gente, y por el otro lado tenés un grupo de personajes que a veces sacás gente de producción y los ponés y después probamos chicos y los mandamos de vuelta para adentro y empezás. Y esa es lo que te imprime velocidad, cuando lo probaste chiquito y funcionó y lo tirás. Pero realmente hay veces que agarrás los organigramas, lo mirás al organigrama y decís, ¿y para qué lo tengo? O sea, en el fondo es muy interesante que los personajes terminan haciendo cosas que nunca se imaginaban haber estado haciendo, ¿no? Antes y cuántas negociaciones con pasar a fulano acá y pedirle a una tarea distinta a la que... Nosotros cuando hablamos de tendencias y cuando vienen las tendencias que hacemos globalmente en Deloitte hace años, que hablamos, bueno, en algún momento se van a terminar la descripción de roles, que el área de recursos humanos es difícil en este país a nivel de normativa. Pero decíamos, ¿no? Se va a acabar. Y yo miraba y yo decía, che, yo lo digo esto, pero qué lejos que estamos. Acá seguimos con la política de home office de los viernes en el cajón y no la podemos... Y hoy lo mirás y me hace total sentido. Y claro que se van a terminar la descripción de roles porque empezamos a hacer otra cosa. Con lo cual es bien, esa es la parte
desde mi punto de vista, emocionante de lo que hacemos, ¿no? Cuando estamos mirando organizaciones. Es y yo te describiría, es el avión que está a todo lo que da funcionando y volando y tenés que ir cambiándolo y adaptándolo porque tiene que entrar a otra dimensión, digamos, y esa parte al final del día solo se puede lograr de vuelta con el talento, los líderes, la cultura. Pero se acelera, ¿eh? Es interesantísimo, porque a medida que les va a salir, te empieza a salir bien, claro, te empezás a animar mucho más. Sí. Entonces la curva es una curva, viento, es una claro. curva de aceleración Seguro. increíble donde no terminaste de implementar algo, que ya en el backlog estás sacando, che, vamos a cambiar esto, hacerlo de tal manera, y probá, y metelo, y el proceso de aceleración es impresionante. Muy bueno con la gente, con el gremio. Eso dicen, no sé. Eso dicen, ¿no? Dice la encuesta de Best Place to Work. No sé. Sí, bueno. Por algo debe ser. La pregunta es, mucha gente en tu rol se cuestiona y dice, ¿cómo hago yo para mantener y manejarme con todo lo que hay que hacer, pero que quisiera tener esa flexibilidad que Lucía me plantea y ver cómo manejo el tema de productividad cuando quizá te estoy cambiando de roles o llamando para... O sea, ¿cómo...? Mira, yo creo que primero y principal, si todo el mundo tiene que, por lo menos en nuestra organización, tenés que entender muy bien cuál es el propósito de la misma, ¿no? O sea, si vos estás diciendo a los cuatro vientos que le querés bajar el costo de vida a un país y por otro lado lo estás haciendo todos los días, que lo podés comprobar matemáticamente, o sea, fácticamente lo comprobás. Y los héroes son los que están allí. Exactamente, entonces en el momento que vos tenés eso, que es el qué, el cómo es mucho más fácil, porque en el fondo si vos tenés un qué absolutamente claro, el cómo se hace mucho más fácil. Entonces, el momento que vos decís, che, muchachos, si nosotros logramos acelerar este proceso de tal o cual otra manera, podemos ahorrar tanto dinero que lo podemos pasar a costo de producto, ¿okay? Lo podemos pasar a precio y por lo tanto podemos vender por menos, por lo tanto vamos a vender más. Listo, o sea, ya está, y la rentabilidad no se pone en juego. Entonces, cuando vos tenés muy claro eso, nosotros, cada vez que nos juntamos para ver procesos de productividad, por ejemplo, o sea, primero que es total y absolutamente transparente. Todo el mundo sabe exactamente cuál es la productividad de cada una de su negocio, o sea, y es transparente desde todas las posiciones, todas las mañanas. En todos nuestros locales hay una reunión donde se habla cuánto vendimos ayer, cuánto fue el margen ayer, cuánto tuvimos, cuánto fue el ticket promedio, etcétera, etcétera. La productividad ayer fue de tantos pesos por hora hombre trabajada. No hay nada que ocultar. Es claro. Entonces todos sabemos, si vendemos más y metemos menos horas, el negocio va a estar mejor. ¿Okay? Entonces, es tan simple como eso. Entonces, yo creo que primero hay que ser total, absolutamente claro en tu propósito. Segundo, tenés que ser total, absolutamente claro en los números y ponerlos adelante. Y tercero, tenés que estar cerca de la gente. Si no, estás cerca de la gente, la cosa no funciona. O sea, tenés que estar cerca y las mejores ideas salen de ahí. Y reconocelos. Y entonces, si sabés que fue Beatriz de 33, fue Beatriz de 33 la que te dio la idea de ¿por qué no hacemos tal o cual otra cosa con los puntos plus? Y fue Beatriz de 33. No fue ningún ingeniero, ningún genio en marketing, ningún máster del Pato Donald, nada. Fue Beatriz de 33, cajera. ¿Hace cuántos años estás, Beatriz? 13 años con la compañía, muy bien. Ok, y te lo dijo ella. Listo, ya está. Pero reconozcamos a Beatriz. La clave está en lo simple, ¿no? Lo decías pero vos. Te diría que sí. La gente es complicada, pero... Pero la característica es muy simple. O sea, si vos no estás dispuesto como líder a hacer cualquier trabajo que se realiza en la compañía, estás en el lugar equivocado. Christopher, hace muchos años que se viene discutiendo dentro del ámbito de ACDE y en el país este tema. ¿Cómo hacemos para hablar de productividad, pero a veces sin querer ser tan transparente, ¿no? Y no es posible. Si vos no podés sombrear una bolsa, nunca hombraste una bolsa, no pretendas andar a decirle a un tipo cómo hombrear una bolsa. Si no no sentiste el peso de una media res en el lomo, no vayas a decirle a un carnicero cómo se baja una media res de un camión. Dale a él cómo.
Preguntale a él cómo sea así, que se enseñe y reíte y que se rían todos verte cuando te pegas el porrazo con la media res en el lomo. Que se olvidaron de decirte de que el piso estaba resbaloso. ¿Viste? No pasa nada, pero lo importante es eso. Pero lo importante es eso. Si vos no lográs que los líderes que laburan en tu equipo estén dispuestos a eso, en mi opinión, todo el resto no vale nada. Porque si no, no lo podés decir. O sea, si vos no actúas si tu dicho no van con tu actuación, la cosa no funciona. Son como dos conceptos fuertes, ¿no? que estás compartiendo y creo que va por ahí, pero visto y sentido como bien sencillamente, pero es el propósito del que hablábamos hoy, porque acá está clarísimo, pero no todas las organizaciones tienen el propósito tan claro y tan transparente para el mundo y para que todos podamos decir, sí, acá trabajamos para bajar, ¿no?, el costo de vida de los uruguayos y todos, y no importa quién, sabe que estamos haciendo eso, y eso es clave. Pero después también está el tema de cómo como líder inspiro, y para inspirar a que todos confiemos en ese propósito, y claramente es conectar profundamente, empatizar, todo lo que fuimos hablando, pero puntualmente ser el ejemplo, ¿no? Si no, sí, es difícil. Creo que ha sido una reunión muy rica, ¿no? Donde hemos escuchado un montón de cosas más que interesantes. Nos llevamos algunas buenas, no son consejos, pero sí son buenas prácticas que vemos que funcionan, desde comenzar con ese norte claro, generar esa cultura, que son los líderes día a día que la van construyendo, esa sumatoria de conductas, de hábitos que generan ese comportamiento colectivo, cómo esos líderes deben además plasmarlo en sistemas, en procesos, en estructuras clave para que eso perdure, cómo estar pensando en esa flexibilidad enorme, esa imagen tan gráfica de ir en el jet y cambiar las piezas. Yo he escuchado a alguien que dice algo similar con una Ferrari, ¿no? Claro. Vas a 200 kilómetros por hora, pero tenés que cambiar la rueda. Entonces, bueno, esa es la realidad que nos toca vivir y cuando uno la disfruta y cuando uno le pone humor, las cosas salen mejor, más fáciles y el pensar en todos, el dejar de pensar en el cliente primero y pensar que vos dijiste por allí en algún momento, si las personas están bien, los clientes van a estar bien. Y que todo esto no solo tiene que ver con el trabajo, sino con la persona, ¿no? O sea, si las personas no tenemos ese norte claro y no hacemos después todo lo que hay que hacer, ¿no? También estamos perdidos en la vida, ¿no? Así que agradecemos muchísimo a quienes nos han acompañado desde aquí, desde afuera, y muy especialmente a Virginia, a Lucía y a Christopher por haber aceptado esta invitación y habernos enriquecido en esta mañana. Así que nos despedimos, hasta la próxima.